tardes, nosotras somos alumnas de la Facultad de Psicología de octavo semestre. Durante este semestre vimos la unidad de aprendizaje de psicopatología del adulto y el siguiente video es un debate entre nosotras sobre lo que aprendimos durante esta materia. La primera cuestión que vamos a abordar como equipo sería cuál fue el tema que más generó interés en nosotras. Y la primera compañera a la que le voy a dar la palabra es a Abigail. Bueno, el tema que más me causó interés fue el caso de Dora, pero fue exclusivamente en una de las sesiones que tuvo Freud, en la cual ignoró por completo el deseo homosexual de su paciente, haciendo que pues el caso como en sí fracasara, ya que él se negó a tomar la posición de una mujer de manera en la transferencia y debido a eso, ya sea por orgullo, porque cosas de la época, pues se negó y puso al padre como la figura de admiración, entonces simplemente dejó de lado todos los hechos importantes que englobaban eso. Aime. Bueno, yo con respecto a lo que dijo Abby, quiero decir que sí, es cierto, o sea, al ignorar esto, entonces a lo mejor, por eso el caso tal vez no se completó porque esto de la transferencia y contratransferencia, al ignorar tal vez este pequeño detalle tuvo consecuencias en cuestión de la terapia en sí. Y del tema que más me llamó la atención fue lo de la neuropsicosis de defensa, porque pues no conocía los conceptos tal cual. Siempre los había escuchado mencionar así en diferentes clases de clínica, pero en sí me gustó cómo se llevó la clase, la información que nos dieron y siento que me interesó mucho. Paola. Bueno, por mi parte, con lo referente a lo dicho por Abby, siento que sí fue un punto a recalcar, ya que si bien se habla sobre este tema, sobre la homosexualidad de Dora, se toma como algo muy pequeño o no se aborda lo suficiente dentro del caso. Entonces sí veo muy relevante el hecho de que haya fracasado por eso y también por lo que dijo Aimé sobre la transferencia y la contratransferencia. Y pues al igual que Aime, siento que el tema más importante para mí o más de mi interés fue sobre la neuropsicosis de defensa y también sobre la pérdida de la realidad en lo de la neurosis y la psicosis, ya que pues si no, al menos en nuestra trayectoria no se ha abordado como tal esos temas, entonces fue muy bueno, me interesó mucho el hecho de que se abordara en esta materia, ya que no la conocía como tal y pude aprender muchas cosas más. Sí, para mí también el tema de neuropsicosis de defensa y de pérdida de la realidad fue, siento, una gran introducción para nosotras como psicólogas sociales a lo que era el psicoanálisis, porque yo tenía un poco de miedo a no entender las cosas que estuviéramos viendo dentro de la materia y que estuviéramos retrasadas en comparación con nuestros otros compañeros psicoanalistas, pero en realidad siento que el profe escogió un gran primer tema y aparte nos dio este espacio para que nosotros pudiéramos dar nuestras dudas y que nos aclararan todo, y siento que todo quedó muy claro de una manera que nunca antes me habían aclarado, porque siento que se había mencionado en otras clases, como dijo Paola, lo que era la neurosis, la psicosis, la histeria, pero nunca nos habían explicado realmente en sí qué eran. Entonces fue un muy buen primer paso en ese aspecto. Y para mí, el tema que más me interesó fue el del tabú de la virginidad, que ya fue un poco más a mediados del semestre. Siento que este fue un tema que para la mayoría del grupo llamó mucho la atención porque duramos casi 4 o 5 sesiones con este tema. Y algo que a mí me sorprendió durante mis indagaciones extras sobre el tema, sobre el tabú de la virginidad, es que yo pensaba que la mayoría de las culturas, así como la católica, estaban muy arraigadas en esta idea de la preservación de la virginidad y que eso era lo que te daba tu valor como mujer. Pero durante mis lecturas descubrí que en realidad hay muchas culturas donde la virginidad es algo malo, es casi una maldición, entonces no se lleva, o sea, la virginidad no se pierde en el coito matrimonial, sino que hacen una ceremonia
para quitar la virginidad, porque si la virginidad se conserva, eso puede traer desgracias a su pueblo, y eso fue algo muy interesante que no me esperaba descubrir. Sí, aparte también, sí, para mí también fue muy interesante ese tema. Aparte, como dices, se vio la diferencia que existe entre todas las culturas y cómo se tiene cierto miedo por parte de los mismos hombres a la virginidad, por tanto tiene que ser o tiene que haber un mediador para que ocurra esta desfloración como tal. Entonces ahí puedes ver que existe un miedo y no es como en nuestra cultura que al menos se tiene como algo para validar a la mujer, como dijiste antes. Me gustó también porque aparte de todas estas cuestiones, por ejemplo, los que están diciendo ustedes y lo técnico de todo esto, que aparte es un tema que está relacionado, por ejemplo, con nuestra trayectoria, porque también, o sea, lo vemos en cuestión social, como la virginidad está muy, pues, por ejemplo, es muy diferente en todo, como dijeron ustedes, en unos lugares hasta se hace ritual para eso y en otros lugares es como, ay, ¿cómo dejaste de ser virgen? Y cosas como esas. Entonces, también me gustó porque se acerca un poco a lo que es lo social. Sí, eso también a mí me llevó me acuerdo que durante la lectura de Freud, algunos de nuestros compañeros, incluyéndome, estábamos no muy de acuerdo con la forma en la que Freud expresaba las ideas sobre la virginidad en el texto. Pero algo muy importante que recuerdo haber mencionado durante la clase es que teníamos que ponernos en contexto, el darnos cuenta que Freud fue un hombre blanco heterosexual que vivió en 1800, si no me equivoco, y tenemos que tomar en cuenta su contexto histórico, social y cultural. O sea, eso no quita una validez a lo que es su escrito, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque hay cosas que no van a ser, que no son atemporales, que no son igual de válidas en el 1800 a como sería en el 2021. La verdad es que sí concuerdo contigo, Viviana, porque gracias a que nos pusimos ese contexto fue que pudimos avanzar un poco más como en el tema y el poder verlo de manera más clínica, porque era un contexto distinto, era una forma de verlo de Freud, que si de por sí la psicología era algo pues nuevo en esa época, era un poco más difícil de tratar, sobre todo porque la mayoría de los pacientes eran hombres o eran adultos mayores, casi no había mujeres, ya que era muy extraño el que una mujer fuera a terapia o tuviera los recursos para ir a ese tipo de tratamiento. Y pues también el hecho de que se pudiera combinar en algún tema nuestra trayectoria con la de clínica, creo que sí dio mucha apertura a participaciones y a el interés del grupo, porque sí recuerdo que ese día hubo muchos comentarios sobre el tabú que existe actualmente todavía sobre la virginidad, el por qué sí es un concepto como tal o por qué no debería emplearse, cosas así. Sí, no solamente fue sobre el tabú de la virginidad femenina, sino también que existe estas ideas sobre la virginidad masculina y cómo esto suele verse como algo negativo en nuestra sociedad, de que un hombre sea virgen se ve como algo malo. Entonces también me pareció muy interesante que lo pudiéramos abordar durante la clase. Ahora vamos a pasar a la siguiente cuestión que vamos a elaborar, que es ¿cuál es el tema en el que nosotras sentimos que aprendimos más? Y me gustaría que empezara Paula. Bueno, como dije antes, el tema que más me llamó la atención fue el de en las neuropsicosis de defensa, y este también fue en el que siento que aprendí más, ya que, pues, como dijimos, no es algo que hayamos visto, entonces tuve que leerlo 2 o 3 veces para poder comprenderlo bien. Entonces siento que es en el que ya pude comprender un poquito más sobre cómo se inicia un trauma, que ya nos habla sobre la huella amnética y cómo se inicia en el recuerdo cuando la persona ya tiene un constructo moral como tal. Entonces siento que fue el tema en que más aprendí. Avi. En mi caso, siento que del tema que más aprendí sería del de la conferencia 33, porque ahí sí nos explica estos complejos de Edipo y las diferentes vías que tiene, o sea, el cómo puede terminar dependiendo de si fue
un Edipo normal, si fue un Edipo complicado o no me acuerdo del último término, pero también me causó un poco de curiosidad porque vi que en ese tema se combinaban muchos términos con el de la homosexualidad femenina y entonces sí me agradó eso mucho porque sí se veía cómo se entrelazan el uno y el otro y eso daba como una continuidad hasta cierto punto de todos los temas que vimos. Y también como en el de la homosexualidad femenina, te hacían el hincapié de que te lo explicaban a través de si la mujer no tenía un Edipo normal y en la feminidad te explicaban de si fue un Edipo exitoso, toma el lugar o busca tomar el lugar de la madre teniendo otro hijo para sentirse como completa. Quiero que el término no es Edipo inverso, ¿no? Sí, o sea, que se presenta un Edipo inverso. Aime. A mí el tema que más me llamó la atención, concuerdo con Avi, la conferencia 33 estuvo muy interesante, pero fue sobre todo el de sexualidad femenina y el de homosexualidad femenina, que en uno de ellos, por ejemplo, yo había escuchado así vagamente sobre el complejo, por ejemplo, de Electra, y me gustó que en ese tema lo abordaran así, aunque fuera brevemente, pero ya pude comprender mejor ese tipo de temas. También, por ejemplo, el complejo de Edipo era algo que ya conocía, pero siento que se pudo profundizar más, sobre todo también en cuestiones como estas de la ligazón madre, ligazón padre, y cosas que yo hasta cierto punto no alcanzaba a comprender totalmente, y ya con la presentación y todo lo que nos explicaron tanto el profe como nuestros compañeros, se me hizo muy interesante y me gustó mucho ese tema. Yo creo que para mí interesante también fue el hecho de que, como tú mismo acabas de mencionar, teníamos todavía esta idea de que el complejo de Electra existe. Pero cuando mencionaron en la clase que en realidad el complejo de Electra ya no es un término que sea empleado, sino que solamente se conoce el complejo de Edipo, no importa si es niña o niño, también eso fue muy interesante para mí porque me hizo darme cuenta que yo ahí tenía una desinformación sobre el tema. Bueno, para mí el tema que más siento que aprendí fue en el caso Dora. O sea, no creo que sea una experta sobre el tema, obviamente, pero sí siento que fue como dije ahorita con una de las preguntas anteriores, es que yo no tenía un conocimiento sobre en qué consistía la histeria. Recuerdo que desde el primer semestre me lo llegaron a mencionar y cómo las mujeres en la antigüedad eran diagnosticadas en su mayoría con histeria, los tratamientos médicos que se les daba y todo esto, pero yo no terminaba de comprender en sí qué era la histeria, cómo se desarrollaba. Entonces, durante la clase aprendí que la histeria siempre se deriva de un trauma sexual infantil, que suele ser reprimido en el inconsciente del individuo y que los síntomas suelen aparecer cuando existe un trauma o sea, cuando pasa algo ya en la adolescencia o adultez que te hace como tener una regresión a ese momento del trauma sexual infantil, y eso es lo que te hace presentar los síntomas que pueden llegar a suceder en la histeria. Pero este recuerdo también es reprimido en el inconsciente, entonces tú no te das cuenta de cuál es el origen de tus síntomas y como hemos visto pudieron llegar a ser parálisis, que no pudieran hablar, que se enfermaran, entre otras cosas. Igual, como mencionamos ahorita, sobre lo de la transferencia y la contratransferencia que se vivió entre Freud y Dora, creo que lo que yo más me gustaría llevarme sobre ese tema a mi vida como psicóloga en un futuro egresada es el que aunque fue un caso que para Freud se podría considerar un fracaso porque no logró la cura ni tampoco duró mucho tiempo en tratamiento con Dora, para él el aprender de ese caso me parece algo muy importante porque para nosotros como terapeutas de todos nuestros fracasos o de todo lo que llegamos a vivir como terapeutas debemos aprender de ellos y así para en un futuro llevarlo con nosotros. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención, profe.